El Congreso del Estado de México, a través del Instituto de Estudios Legislativos, presenta tu podcast para conocer las prioridades, retos y avances legislativos de voz de quienes te representan en el Edomex. Acompáñanos en Desde el Pleno. Hola, bienvenidos a este noveno episodio del podcast del Congreso del Estado de México, Desde el Pleno. En esta ocasión tenemos el agrado de recibir a la diputada Alejandra Figueroa Adame, quien es diputada por la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y quien hoy nos va a acompañar a platicar sobre las actividades que desempeña en el Congreso. Y para hacerle también preguntas está Abril Pérez, quien nos va a acompañar el día de hoy y quien iniciará estas preguntas a las dos. Gracias y bienvenidas. Hola diputada, mucho gusto tenerla aquí. Nuestra primer pregunta, y que es algo que a lo mejor a muchos jóvenes nos gustaría saber, usted inició muy temprano con su trabajo comunitario y voluntariado. ¿Qué es lo que la motivó a involucrarse en la política y cómo vive hoy esta responsabilidad desde el Congreso mexiquense? Pues muchas gracias, muy buenos días. Mi principal motivación fue mi papá. Él se ha dedicado a la política toda la vida y desde muy chiquita lo acompañaba en los eventos, entonces crecí con esto, crecí en las comunidades recorriendo y sobre todo escuchando, y yo creo que como muchos, como la mayoría, empecé en el territorio, escuchando, participando, acompañando, apoyando un poquito en la organización de actividades, cosas muy pequeñas, y la verdad es que nunca me pasó por la mente ocupar un cargo, participar en una candidatura, y mucho menos tan joven, pero la oportunidad se dio y yo te digo, siempre estuve con la idea de, aunque hiciera algo chiquitito, pero cosas muy reales, no nada más que se quedaran en el discurso, y es algo que desde el Congreso intento aplicar. La diferencia es que ahora tengo otras herramientas y creo que la política no es nada más la frase estoy en política, ¿no? Sino utilizarla de la mejor forma para resolver lo que escucho en las comunidades. Muy bien. La diputada ganó un distrito tradicionalmente dominado por un partido que fue hegemónico. El triunfo es muy significativo, además por la diferencia de los votos. Ya nos ha explicado su origen, el gusto por la política prácticamente desde la cuna. Y ahora me gustaría preguntarle, ¿qué desafíos ha encontrado al desempeñar el trabajo ya legislativo, ¿no? Uno pensaría que siempre se preparan toda la vida para ser diputados, pero no hay preparación que alcance para los retos, y nos gustaría conocer cuáles han sido estos retos. Como diputada joven, creo que el principal desafío en los jóvenes no es hablar, es que nos escuchen, que nos escuchen y que nos crean, porque a los jóvenes primero nos observan, luego nos ponen a prueba y hasta después ya nos reconocen lo que hacemos, y eso es con trabajo como lo vamos a enfrentar. No vamos a estar discutiendo los jóvenes tenemos talento, los jóvenes podemos, los jóvenes somos capaces, los jóvenes tenemos visión. De nada nos va a servir hasta que demostremos con trabajo lo que realmente podemos hacer, y es con las acciones, con presentando propuestas, presentando proyectos y dándole seguimiento. No nada más es pues te enseño que sí puedo con esto y ya, sino dar seguimiento, y es entonces cuando empezamos a cambiar las distintas perspectivas que los adultos tienen de las juventudes, porque al final con eso, con los resultados, la edad va a pesar muchísimo menos. Entonces creo que es de los principales desafíos cambiar esas perspectivas de que los jóvenes no tenemos capacidad. Justo este trabajo que comentas, ¿no? Como joven, y que eres presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte, ¿cuáles crees que son las principales prioridades para fortalecer la participación y desarrollo de las juventudes mexiquenses? Como esto que dices, ¿no? De escuchar a los jóvenes, porque creo que viene esto de que a veces los universitarios tienen esta idea, ¿no? De que el Congreso solo es como para personas ya grandes y que no tenemos esta participación. ¿Cuáles crees que serían los principales retos desde la comisión?
Yo creo que tenemos que ver 3 cosas muy concretas. Se buscan oportunidades reales y que no nada más sea una convocatoria, que los jóvenes realmente tengan espacios en donde puedan participar y aprender haciéndolo, porque si no, ¿de dónde van a sacar la experiencia que en todos lados les piden? También creo que se necesitan más apoyo en el desarrollo personal y profesional, que no se quede nada más en aplausos, porque hay que abordar temas muy importantes como el deporte, la salud mental, se necesitan muchas capacitaciones, se necesitan oportunidades y vinculación en trabajo y en educación, porque la motivación es muy buena, los aplausos son muy buenos, pero es más valioso tener herramientas para poder desarrollarse de la mejor forma. Y otra cosa también que veo muy importante y que desde la comisión estamos intentando impulsar es que la opinión juvenil verdaderamente tenga un impacto y que el escuchar a los jóvenes no sea nada más ni por protocolo ni para llenar auditorios, sino que realmente las decisiones y las opiniones puedan incidir en las políticas públicas, ¿no? Justamente yo vengo de un recorrido, una visita guiada acá en el Congreso con jóvenes de Atlacomulco, y es lo que decíamos, este espacio es para ustedes, para que se sientan que conocen bien las instalaciones y que no es nada más un espacio en donde se toman decisiones, sino es un espacio de mucha historia en el Estado de México y que a nosotros nos va a tocar seguir construyéndola y mejorándola, porque no venimos a repetir las malas prácticas, sino a saldar las deudas pendientes en las juventudes. Estuvo presentando su libro Alejandro Moreno, un encuestador muy reconocido a nivel internacional, y planteaba que uno de los grandes retos que tiene la humanidad entera es este crecimiento particularmente de la generación de los centennials y los millennials, que en el caso de México representan poco más del 50% de los electores. Y utilizaba un símil, él decía, si bien es cierto que hoy los baby boomers, los de mi edad, los que tenemos más de 60 años, conducen el auto, quien lleva el GPS son los jóvenes que van atrás. Y el símil es muy interesante para retomar el planteamiento que ha formulado la diputada. Porque frente a esta estadística y frente a este número creciente de jóvenes participados y tomando decisiones, ¿qué visión tendría hacia futuro en temas concretos? Por ejemplo, si han ustedes analizado cómo fortalecer esta actividad de los jóvenes en actividades concretas, ¿no? Porque luego se queda uno crear un instituto de la juventud y el deporte, pero a nivel municipal no tienen recursos, a nivel del Estado no tienen recursos. ¿Qué otro tipo de estrategias podrían utilizarse para que los jóvenes sí tengan una incidencia en el diseño, en la evaluación o en la revisión de políticas públicas? Algo que nosotros hicimos apenas en agosto, en el mes de las juventudes, llevamos a cabo el primer Parlamento Juvenil, Generación que Transforma, Juventudes que Inspiran, organizado por la Comisión de la Juventud y el Deporte, en donde tuvimos a 75 diputadas y diputados juveniles que venían de todo el estado. Entonces, se les permitió tener una actividad legislativa súper real. Ellos decidieron en qué partidos querían estar representando o si no querían formar parte de algún partido, decidieron, ellos mismos armaron sus iniciativas, ellos mismos las votaron. Ahí en el Pleno estábamos los diputados que los acompañamos bien emocionados porque votaban por una iniciativa y otro, no, pero a mí no me pareció, y se ponían ahí a discutir y yo quiero tomar la palabra, y también les tocó vivir el que no todos los días de sesión podemos presentar iniciativa a todos, ¿no? Hay que seguir calendarios y la actividad legislativa es complicada. Entonces, eso mismo también lo experimentaron. Pero yo les decía que ese ejercicio no se quedó nada más en que vine al Congreso y me tomé la foto ahí en tribuna, que salga la bandera, bien bonito. No se quedó nada más en eso, como es lo que muchas veces pasa. Aquí lo que hicimos, los diputados de la Comisión de la Juventud, adoptamos a un diputado juvenil con una iniciativa que ellos traían y para próximamente en pleno presentarla. Y parte de eso, el próximo año, aproximadamente por junio, dependiendo de los tiempos, yo voy a estar presentando una iniciativa de uno de los jóvenes, en materia también de los jóvenes que tengan mayor participación
a nivel municipal, por ejemplo, como lo tenemos ya con la paridad de género, que debe ser 50-50, que ahora también a los jóvenes se les considere dentro de estos rangos. Y pues bueno, es la idea de que no se quede nada más en eso. Te presenté mi iniciativa, fui seleccionado, la pasé muy padre, conocí a muchos, sino que realmente noten que se les está tomando en cuenta y que sí está trascendiendo. Y bueno, para todas las iniciativas que se presenten, ellos van a poder venir, se les va a dar el reconocimiento y los créditos que merecen de esta iniciativa. Entonces, pues nosotros empezamos por ahí. También abrimos más espacios para que participen, para que conozcan, para que nos den sus ideas, pero creo que en el que las iniciativas que ellos mismos formularon, que ellos mismos votaron, que ellos mismos decidieron presentar, el que sí trasciendan, creo que ya es un súper logro para nosotros. Y nos dimos a la tarea de ver todo tu trabajo legislativo y vimos que recientemente hiciste una red para mujeres jóvenes. Cuéntanos de este proyecto, de qué trata, qué es lo que busca. Bueno, justo va. Es una red de mujeres jóvenes del Estado de México que surgió a partir de que me invitaron a un parlamento solo de mujeres jóvenes. Entonces ahí la idea fue buscar crear esta red como un mecanismo para acompañarnos, para capacitarnos, para compartir herramientas y para crecer en comunidad todas juntas. Y la verdad es que la respuesta desde ese día a la fecha que hemos convocando, que hemos informado, que hemos invitado, ha sido muy buena porque hay demasiado talento, hay demasiadas ganas, hay demasiadas necesidades que atender. Y yo creo que nada más hacía falta espacios en donde realmente se pudieran aterrizar esas ideas. Y pasa lo mismo que con el Parlamento y con los jóvenes. En cuanto tengamos información suficiente de qué necesidades hay, cómo las podemos abordar, qué es lo que hace falta y demás, entonces empezamos a canalizarlas, a buscar los mecanismos para que nuevamente no se quede nada más en una red de nombre, que ya hay muchísimas, sino que realmente tenga un buen impacto. Y eso está muy padre. Yo me acuerdo que en la universidad yo participé en un parlamento juvenil. En ese momento lo realizaba el Instituto de la Juventud. Y yo me acuerdo que ahí formé muchos de mis amigos que ahora trabajan en el servicio público. Ya ni me acuerdo en qué partido estaban ni en qué comisión, la verdad. Pero ahora que veo a mis compañeros que en ese momento estaban en el parlamento conmigo, que justo fue aquí en el Congreso, y ahora los veo en el servicio público dedicándose como a distintos ámbitos, me parece que son unas prácticas muy buenas porque pues te ayuda a ver, ¿no?, si realmente es lo que te gusta o no. Sí, precisamente es la idea que seguimos impulsando, el que les sirva de práctica, les sirva de acompañamiento, conocimiento, que tengan buenas oportunidades y que se puedan desarrollar muy bien para cuando a ellos próximamente les toque, que sea la mejor forma. Y es mi idea que podamos ayudarlos a que lleguen más y lleguen con mejores condiciones de las que yo llegué. Justamente el esquema de este podcast está dividido en 3 segmentos. Este primer segmento para acercarnos al trabajo del quehacer legislativo de nuestros invitados. Luego tenemos un segmento con jóvenes que ya sea que están acá haciendo prácticas sociales o que hayan aceptado la invitación para sentarse aquí unos minutos y formular con toda libertad preguntas, y será el segmento que a continuación tendremos, y luego vendremos en la parte final a cerrar con algunos comentarios finales. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a invitar a los chicos que participen y estamos con ustedes en unos minutos. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer la participación del maestro Juan Carlos y Abril, que nos permiten tener este espacio de diálogo con la diputada Alejandra Figueroa. Mi nombre es Jani Michelle Salinas Saucedo, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la licenciatura en Comunicación, y es un gusto estar aquí, tener el placer de estar con la diputada, con Marely, que nos acompaña. Agradezco profundamente que se dé el tiempo de tener este diálogo con las y los jóvenes. Creo que es un espacio que vale la pena preguntar, porque más que nada ir más allá por la parte emocional también. No solo verla a usted como una figura política, sino yo quería preguntarle, diputada,
¿cuál es su mensaje hacia los jóvenes? ¿Qué les comentaría a ellos? Gracias, Mitch. Pues mira, yo creo que cuando los jóvenes no se involucran, cuando los jóvenes no participan, al Estado o a México no le pasa absolutamente nada. El Estado no colapsa, el Estado sigue, avanza, se toman decisiones, se aprueban presupuestos, el Estado sigue su rumbo completamente normal, solo que sin nuestra visión. Entonces es nuestro deber, es nuestra responsabilidad participar, levantar la voz, intentar tocar puertas en todos lados. Va a haber alguien que sí nos escuche y para eso me pongo como una aliada de las juventudes, como una servidora para que podamos hacer eco en distintas instancias y que la voz de los jóvenes, la visión de los jóvenes, las ideas y propuestas de los jóvenes, que son buenísimas, realmente se escuchen. Yo les digo a los jóvenes con quienes siempre tengo oportunidad de participar y acompañar, es que hay dos tipos de personas. Uno, el que agarra el problema y lo publica en Facebook. Hay muchos baches, el servicio de transporte está pésimo, hay mucha violencia y ahí queda en una opinión que es muy válida y también muy necesaria, pero tenemos la otra parte de alguien que agarra ese mismo problema, lo documenta, investiga y propone soluciones y las lleva a donde realmente se están tomando ese tipo de acciones. Entonces hay que decidir de qué lado vamos a estar. Ambos son muy válidos, pero en uno vamos a poder trascender como jóvenes proponiendo realmente lo que va a pasar. Entonces nuestra participación es bien importante y si nosotros no la tomamos, nadie va a venir, vente, participa. Es una idea que debe surgir de nosotros mismos. ¿Y cómo va a surgir? Si tenemos espacios en donde hacerlo, ¿no? Si realmente vemos que hay en dónde llegar, que hay con quién llegar. Si no, pues la motivación va a seguir siendo nula o muy mínima. Sí, algo que me gusta pensar siempre es como el no ya lo tenemos como de cajón. Entonces, si no nos atrevemos, algo que me decían apenas, me comentaban, si tú no tomas esta oportunidad, alguien que siquiera la va a tomar por ti. Y creo que es justamente eso. Sí, claro. Y diputada, siguiendo con esta línea de los jóvenes, la verdad es que creo que hay muchos, o en mi caso conozco muchos compañeros que justo como que no les interesa mucho esta vía como política y así, y no sé, creo que mucho tiene que ver como con la confianza que le tienen. Entonces, mi pregunta es justo que, ¿considera que hoy los jóvenes confían en la política como una herramienta para el cambio? Yo creo que sí. La empiezan a ver distinto porque la política está cambiando. Hoy tenemos el relevo generacional un poquito más presente que antes y las prácticas también están cambiando. Algo que en lo personal, yo decía hace rato, he acompañado a mi papá desde que nací, casi, ¿no? Él estuvo en el PRI mucho tiempo y ahora ambos estamos en el Partido Verde, pero en el PRI sabemos que antes se ocupaba mucho el meeting, ¿no? Unas reuniones con muchísima gente y pues me tocaba ir a llenar espacios, a gritar, a andar ahí, como a muchos nos ha tocado, y es algo que nunca me ha gustado, porque no, soy muy penosa, ¿no? Entonces no me gusta mucho eso. Y ahora que tuve la oportunidad de contender en una elección, de estar en campaña, no quise hacer eso. Dije, ¿cómo voy a hacer que las personas hagan lo mismo que a mí no me gusta? Entonces, de ahí van cambiando un poquito las prácticas y vamos haciendo una política más personal. Mi campaña se trató de ir a las comunidades, de estar con los líderes, estar en las casas de quienes me recibían con muchísimo gusto y teníamos un acercamiento directo, no nada más estar ahí frente a un micrófono y con 30,000 personas, que la realidad es que uno como candidato busca los votos y estar en un meeting no te asegura tener votos. Te asegura tener mucha gente y dices, sí, traigo mucha convocatoria, pero la realidad se va a ver el día de las elecciones. Entonces, lo que hice fue acercarme directamente a la gente y es lo que sigo haciendo. Me sigo acercando. Una vez que obtuve una votación favorable, hice mi campaña de agradecimiento y regresé a las casas en donde me abrieron y me seguí acercando y me sigo acercando en todos los municipios y eso es algo que creo que ha cambiado la forma de hacer política, al menos en la zona norte del estado. Okay. Muchísimas gracias, diputada.
Sí, justamente yo cuando la vi, yo dije, está súper joven, y dije, ¿cómo lo hace? Porque, por ejemplo, ahorita que nos estamos adentrando en el ámbito laboral, es difícil a veces mantener un poco tus relaciones personales, tu vida personal, no sé, ejercicio, lo que te motiva a escribir, leer, también con el trabajo. Mi pregunta es, diputada, para usted, ¿cómo balancea esa parte? ¿Cómo es ser diputada tan joven, mujer? ¿Cómo lleva su agenda de trabajo y con su vida personal? ¿Cómo lidia con ese estrés? Pues sí, es bien complicado, pero siempre encuentras la forma. Yo tengo 8 años entrenando lucha olímpica en la Autónoma del Estado, entonces eso me dejó mucha disciplina, me dejó mucho compromiso, me dejó acomodar bien mis cosas para cumplir con lo que tú te comprometes. Entonces, pues mi día literal empieza 4:45, suena mi alarma para ir a hacer ejercicio, empezar las reuniones, andar en carretera, que ya ahora los trayectos son muchísimo más largos por tráfico, porque las carreteras, no es secreto para nadie, que están hechas un cacahuate, entonces también eso nos quita tiempo y hay que preverlo antes, ¿no? Algo que tengo muy marcado es que no me gusta ser impuntual, es respeto para mí y respeto para las demás personas, entonces es algo que cuido siempre y tengo que planificarlo dentro de mis actividades, el desde cuánto tiempo voy a destinar a maquillarme, hay que verlo, ¿no? O si hoy tengo muy apretado, pues me maquillo en el carro o ni me maquillo, ¿no? Pero sí, este trabajo es sacrificar muchas cosas, incluso la familia. A veces es bien complicado. Yo, gracias a Dios, tengo la bendición de que mi papá también se dedica a esto. No tiene un cargo, está en partido, pero coincidimos mucho en que ambos somos de territorio. Entonces, si tenemos nuestras agendas se comparten en algún municipio, nos vamos juntos, vamos en la carretera platicando. Cuando mi mamá tiene disponible los fines, la invito también que me acompañe a los eventos y es realmente como puedo convivir. Igual con mis amigos, pues los invito. Fue muy sorpresivo que yo me metiera a esto, ¿no? Íbamos terminando la universidad y hola, soy candidata. Entonces, tuve mucho acompañamiento y a la fecha seguimos, me acompañan en eventos, me acompañan en los municipios. Entonces, creo que es mucho de voluntad, de hacer lo que te gusta, porque encuentras el mecanismo para hacer de todo. Sí, claro, justamente yo creo que lo que nos queda es esta parte de disfrutar lo que estamos haciendo, porque así no sientes que es una carga ir a trabajar. Yo creo que nos ha demostrado esa parte más humana, usted en su cargo, y cómo sobrelleva, pues sí, esto que es un gran trabajo, pero lo sabe llevar de la mano con el amor y con el respaldo de su familia. Gracias, sí, es la idea. Diputada, ahora que nos digo esto, entiendo que justo hay como muchísimos retos, más siendo una persona joven, pero creo que también por la parte de ser mujer. Y me gustaría retomar esta parte de la red de mujeres jóvenes del Estado de México. Me parece que es muy importante y es algo que justo como mujer joven me interesa. Y creo que esta pregunta es importante y lo que me gustaría preguntar es cuáles son como los temas más frecuentes que las mujeres tienen que estar trabajando con usted. O sea, ¿cuáles son los temas que frecuentemente las mujeres van con usted para trabajar? Lo que más se repite en necesidades es la violencia hacia las mujeres. En donde te pares, te sientes vulnerable, te sientes expuesta, te sientes en riesgo. Y es justamente lo que pretende esta red, que nos sintamos acompañadas y bien pues unidas, ¿no? Que estamos todas buscando un mismo camino, un mismo propósito para todas. Esa es de las principales, también la falta de apoyos para las mujeres y también para las que son mamás. Es otro tema bien complicado, las que son mamás y estudian y es que hay que atender a la familia y la escuela y luego el trabajo. Entonces es de las cosas que más se repiten y que más compartimos todas, aunque no seamos mamás, pero lo podemos ver y podemos intentar un poquito, que es una necesidad. Entonces creo que lo principal nuevamente es adecuar la ley para que no tengamos
la excusa de que no se puede hacer, no, es que lo tienes que hacer. Entonces es de lo que estamos trabajando en todos los temas que tengamos. Primero ver qué hace falta en la ley y cómo lo vamos a modificar para que sea una realidad y le alcance a todas. Gracias. Sí, justamente es que hay una línea muy delgada cuando eres mujer y eres joven y cuando estás iniciando en el ámbito laboral. Mi pregunta es, ¿cómo ha hecho escuchar su voz como mujer y como mujer joven frente al Congreso? Yo creo que lo que me ha servido mucho es que esta legislatura es bien amable. No me ha tocado batallar con absolutamente nadie. Llegué y sí era un poco raro que me vieran ahí. Sí, tenía 22, tengo ahora 23, no es mucha la diferencia, pero yo creo que fue más complicado para mí. Personalmente, yo me sentí en un lugar en donde no pertenecía porque no había más de mi edad. Y ahora con ustedes la verdad es que me siento bien a gusto porque en todas mis reuniones estoy sentada con adultos y estar con jóvenes creo que nos entendemos más, compartimos los nervios, las ganas, compartimos todo y es un ambiente muy distinto. Es lo que yo me enfrenté, pero con mis compañeros no me ha ido nada mal, gracias a Dios. Son temas míos que yo creo que cambian cuando crees en ti mismo. Porque si tú no tienes esa certeza de que eres capaz y que puedes hacer las cosas bien, nadie te lo va a creer. Entonces, y eso se nota. Si tú no te sientes bien con lo que estás haciendo, todo el mundo lo va a notar y estás muy expuesto a muchas críticas. Pero pasa lo mismo si tú te sientes bien y lo demuestras con mucha seguridad y con mucha tranquilidad, las personas así te van a notar. Sí, claro. Como te ven, te tratan, como dicen. Sí. Pues bueno, diputada, queremos agradecerle que se dio el tiempo, que nos permitió y nos dio la confianza de tener este diálogo con usted. Creo que nos vamos con una parte enriquecedora y humana de su figura, de su cargo y bueno, más que nada de su persona. Le agradecemos el tiempo y pues que esté aquí y que se haya dado el diálogo entre nosotras. Muchas gracias Muchísimas a ustedes. gracias. Gracias. Pues agradecemos mucho a Amreli Plata Vilchis y a Genia Michel Salinas por su contribución a esta entrevista. Espero haber pronunciado sus nombres correctamente. Déjenme disculparme, doy clases desde hace muchos años y pasan semestres. Abril fue mi alumna, doy clases desde el 97 y hay semestres que no me aprendo los nombres de mis compañeros, de mis alumnos y me da muchísima pena, pero a las compañeras les agradezco mucho su participación y estamos de vuelta para la parte final de la entrevista, diputada. Digamos que hemos recorrido una primera parte que tiene que ver con los retos, ¿no? con la visión que tiene nuestra representante. Ahora me gustaría ver que pudiera de alguna manera plantear algunas ideas de su recorrido y me gustaría no solamente lo que es común, ¿no? Una mujer enfrenta muchos retos en la política por diversas razones, pero a esta generación le ha tocado ya estar con mejores esquemas de participación, con espacios garantizados, ¿no? Sin embargo, en términos reales y concretos sigue habiendo enormes barreras, ¿no? Desde la diferencia salarial que sigue existiendo de manera muy notoria, las oportunidades en espacios directivos y sobre todo la parte de la toma de decisiones, ¿no? No voy a hablar de ningún caso en concreto para no lastimar a nadie, pero digamos que en la mayoría de los casos, aunque la ley previene la ley de paridad total del 2019 y que todos los ámbitos de la administración pública deben estar ocupados 50-50, tenemos todavía un enorme déficit. ¿Cómo visualizaría el trabajo de lo que le queda en esta legislatura y cómo visualizaría su desempeño en los próximos años para esta visión, este empuje que tiene desde este sector y luego desde los jóvenes? Pues yo creo que la principal cosa que
debo seguir haciendo es seguir recorriendo, seguir escuchando, qué es lo que hace falta para poder ver el mecanismo de legislar a favor de eso, porque sí, nos queda claro que hay muchísimas necesidades y en todos los ámbitos, en medio ambiente también hay demasiadas cosas por hacer, pero no las podemos conocer hasta que estamos ahí de frente. Entonces mi visión o cómo me veo en un futuro es seguir escuchando, seguir acompañando a la gente, seguir conociendo las problemáticas que enfrentamos en el norte del estado, que es en donde estoy ahorita representando, y para entonces buscar ahí los mecanismos, y me veo igual trabajando, buscando las mejores oportunidades, buscando las reuniones, buscando las gestiones, buscando todas las herramientas y oportunidades posibles para que las cosas puedan cambiar, digo, aunque sean cosas chiquitas, pero que sean significativas y que sean reales, que no nada más sea de un momentito, sino que realmente tengamos un impacto y una buena continuidad de eso. Ya estamos casi llegando al final de este episodio, pero al principio mencionabas, ¿no?, que algo que te hizo entrar a la política pues fue esta trayectoria de tu papá, ¿no? Que podríamos decirlo, este legado. ¿A ti qué te gustaría dejar de legado en esta legislatura? Si pudieras definirlo en una frase o en alguna acción, ¿por qué te gustaría que recordaran a Alejandra en la legislatura mexiquense? En una frase, yo creo que me gustaría que se diga que los jóvenes no quisieron entrar, que ya no digan que no había jóvenes, que no encontraron jóvenes, solo que no quisieron entrar, porque las puertas sí estaban abiertas. Entonces, mi intención, como te decía hace un ratito, es que podamos abrir más camino, mejores oportunidades, mayor apoyo, para que lleguen con otras condiciones y que seamos más los que estemos ocupando este tipo de espacios, no nada más en legislatura, sino en ayuntamientos municipales, en gobierno estatal, en gobierno federal, que seamos más jóvenes y que en las próximas que vengan no sorprenda ver a jóvenes, sino que sorprenda no verlos ocupando ese tipo de espacios, porque actualmente todavía es complicado, ¿no?, que te vean entrando a alguna oficina, entrando a alguna reunión con tu corta edad y siendo mujer. Entonces la idea es que eso poco a poco vaya cambiando y es algo que nada más va a pasar con trabajo. Qué interesante el planteamiento, porque ya para cerrar y agradeciendo mucho la participación, los principales cambios que se han registrado en los últimos años en el mundo, y me refiero a alternancias políticas, triunfos inesperados, han sido protagonizados por jóvenes, ¿no? Recientemente ha habido desde explosiones sociales en países donde había cierta tranquilidad, hasta protestas masivas en muchas partes del mundo, justo por esta incertidumbre que tiene la juventud respecto del futuro, ¿no? Cambio ambiental, explotación, digamos, inconmensurable de los bienes, de los recursos naturales, este problema de la enorme digitalización, el deterioro que ha tenido, ¿no? Sí, seguramente yo si también fuera joven estaría igual de preocupado, ¿no? Pero has introducido un tema que me gustaría que pudiera refrendarlo, ¿no? Si verdaderamente esas puertas pueden estar abiertas para la participación, ¿qué les está haciendo falta a los jóvenes o qué creerías tú que se debería hacer para tener un mayor tránsito hacia la política y que se deje de ver como algo malo? La política es el arte por excelencia para celebrar acuerdos, ¿no? Los filósofos griegos decían que la política es el espacio natural para ser felices en sociedad. ¿Cómo hacer que esto suceda en una sociedad pues desconfiada, con incertidumbre? Yo creo que justamente retomando eso de que la política es algo bien bonito, si se sabe usar de la mejor forma. Yo en el recorrido hace rato les decía a los jóvenes, ser política o estar en política no es nada más ocupar un cargo, es ser un ciudadano informado, ser un ciudadano que participa, ser un ciudadano que está activo en la sociedad. ¿Y cómo se va a lograr que realmente los espacios estén bien garantizados? Yo creo que uno, establecerlo en la ley, porque ahí sí ya no habrá cómo echarnos para atrás. Y después de ahí ya viene el que
a través de la ley, pues se tenga que sí o sí tener un espacio, se tenga que impulsar un espacio, se tenga que abrir las puertas para que los jóvenes realmente vean que sí hay en donde. Porque ahorita la verdad es que sigue pasando que está nada más en el discurso, que los invitan nada más para la foto, cuando los jóvenes deberían estar en la mesa en donde se está tomando las decisiones. Y digo, nuevamente es algo que nada más con trabajo va a pasar. Y justo México es un país joven. México tiene muchísimos jóvenes, pero en candidaturas, por ejemplo, o en cargos, los jóvenes están representando menos del 3% a nivel nacional. Entonces, es una falta grandísima a las juventudes mexiquenses, ahora hablando a nivel estado, pero es algo que nuevamente solo se va a modificar con trabajo y estableciendo bien en las leyes que los jóvenes merecen un espacio, no nada más por llenar un cupo, sino por derecho. Pues a los que nos siguen se pueden dar cuenta entonces que los representantes en el Poder Legislativo, hemos visto a lo largo de estos programas, hay de diversos orígenes. Hemos tenido acá invitados de la diversidad sexual, hemos tenido de comunidades indígenas, hemos tenido políticos profesionales, y ahora la diputada Alejandra Figueroa deja me parece que un sentimiento de positivismo si lo vemos desde la lógica de la edad, ¿no? Fue electa a los 22 años, no sé si ya cumplió los 23, a esa edad es cuando uno regularmente egresa de la universidad y está dejando un ejemplo que nosotros agradecemos mucho en su participación y sobre todo que nos siguen, se den cuenta que la representación en el Congreso es muy plural y que tenemos representantes de primer nivel y que luego lo que hace falta es acercarse más a la comunidad. Esperamos que estos programas se hayan servido para eso y hoy de nueva cuenta agradecemos mucho la participación de Abril Pérez López, quien nos acompañó en la conducción, y de la diputada Alejandra Figueroa Adame, representante de la coalición PBM, PT y Morena. Y reitero, diputada mayoría además, no entró de cuota, no entró por género, entró por votos, cosa que nos da mucho gusto y agradecemos mucho su participación. Muchas gracias, maestro. Gracias, Abril. Esto fue Desde el Pleno. Mantente al tanto de los próximos episodios y síguenos en redes sociales.